celebramos hoy el tercer domingo de Adviento. Y cada año, cuando celebramos el tercer domingo de Adviento, el sacerdote, sobre todo aquí en Estados Unidos, en Europa, no sé en México, en Colombia casi no se hace, y se puede hacer evidentemente, se utiliza el color rosita, que entre otras cosas me dicen que se me ve muy bonito el rosita a mí. Y se prende la velita rosita. Bueno, eso está como más bonito, ¿no? Pero bueno, ahí está. Tercer domingo de Adviento. Y el rosita significa, o quiere significar mejor, aquello que se ve en la primera lectura, en la segunda lectura y en el Salmo responsorial, que como cosa interesante hoy, como tal, no es un salmo. El Salmo responsorial no viene de un salmo. El Salmo responsorial viene del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 46 hasta el 54. Cuando María va a visitar a su prima Isabel, al escuchar el saludo de María, recuerdan, estoy parafraseando el Evangelio, al escuchar el saludo de la Virgen María, el niño, es decir, Juan el Bautista, salta de gozo, dice el Evangelio, en su vientre, y entonces Isabel dice parte del Ave María, parte de lo que algunas señoras estaban rezando allí al frente, el rosario. Parte de ese Ave María está allí. Y entonces luego de que su prima Isabel dice eso, la Santísima, y hay una pregunta que está en el Evangelio. La Virgen, como buena madre de un hijo que se llama Jesús, que tampoco le gustaba responder preguntas, sino que le hacían preguntas y él terminaba hablando otra cosa para enseñar, pues ella tampoco responde a la pregunta. Parece que era de familia la cuestión. No responde a la pregunta, pero sí responde, por si es que se puede decir responde, a esa intervención de Isabel con el salmo de hoy. Es un himno. Mi alma glorifica al Señor. Muy bien. Entonces el rosita significa ese tema del día de hoy, de este domingo, el gaudete, que es alégrese en latín. Y esa de hecho es la antífona de entrada. Voy a leer lo que viene de Filipenses 4:5. Estén siempre alegres en el Señor. Es San Pablo. Le repito, estén alegres. El Señor está cerca. Cada domingo tercero del tiempo de Adviento es una invitación a alegrarse. ¿Por qué? Porque el Señor ya se acerca. Es como si hiciéramos un paréntesis en el tiempo de Adviento y entonces las caras un poco largas tienen que cambiarse y dar paso a la cara ya más regocijante de alegría. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Y la primera lectura del profeta Isaías también habla de eso. De hecho, la respuesta al Salmo viene de la primera lectura. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. En español se ve menos, en inglés se ve mejor. Es casi que una copia del versículo 10 de la primera lectura, que viene tomada del capítulo 61, 1 al 2, luego se salta del 10 al 11. Del versículo 10 es casi una copia de ese versículo. Entonces, el tema de hoy es alegrarse. Alegrarse. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, San Pablo en lo que la iglesia utiliza como la antífona de entrada lo dice claramente. Hay que alegrarse porque el Señor está cerca. Y la primera lectura da pistas también de cómo es la alegría o por qué o la razón de la alegría del cristiano. El capítulo 61, versículo 1 al 2, habla
es una persona que no se distingue quién es. En la tradición cristiana católica creemos que Isaías está hablando del Mesías. Y eso es lo que voy a leerlo rápidamente. Ese versículo 1 al 2. El Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces piensen en Jesús. Es Jesús diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Jesús es el Cristo, es decir, el ungido. Y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor. Esas palabras Jesús se las apropia en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, cuando entra a la sinagoga y lee este papiro, el papiro del profeta Isaías, y dice, esas palabras se acaban de hacer realidad en mí. Es decir, él dice que él es el ungido. Y él dice que ha venido a anunciar la buena nueva a los pobres, que ha venido a curar a los que tienen el corazón quebrantado, resquebrajado por cualquier cosa que hayan tenido. Entonces, el Señor sana los corazones y viene a proclamar el perdón a los cautivos, es decir, a los que están cautivos por el pecado, a los que están en manos del maligno y del malo. El Señor viene a darles perdón y a darles el camino hacia el Padre, o a mostrarles el camino hacia el Padre. Viene a liberar a los prisioneros, fundamentalmente prisioneros espirituales, y viene a pregonar el año de gracia del Señor. Es decir, viene Él mismo a convertirse en gracia para todos aquellos que lo escuchan y lo reciben. Y ahora, como diálogo, los exégetas, los estudiosos de la Biblia, dicen que el versículo 10 y 11 ya no es el Mesías o Jesucristo quien habla, sino el pueblo de Israel. Es decir, la actividad del Mesías recae sobre el pueblo de Israel o sobre el nuevo pueblo de Israel, que es la iglesia. Y ante esa actividad del Señor hay una respuesta de aquel que recibe esa actividad. Espero no ser confuso, ¿no? El Señor hace algo sobre su pueblo y ahora el pueblo que recibió esa gracia, esa actividad divina, dice algo. ¿Y qué dice? El versículo 10 y 11 es la respuesta del pueblo que ha recibido la gracia del Señor o que ha recibido la actividad divina. ¿Cómo empieza ese versículo? Me alegro en el Señor con toda el alma. Es decir, quien descubre que Dios actúa en él, no tiene otras palabras que de alegría. ¿Por qué? Porque el actuar de Dios en el ser humano produce eso, produce alegría. Y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia, como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas. Y ahora el profeta muestra esa actividad y ese diálogo entre Dios y el pueblo, entre pueblo y Dios, como un diálogo entre novio y novia, entre esposa y esposo, entre novia, novio, novia, novia. Es un diálogo esponsorial, es decir, de esposos. La esposa, la iglesia, el pueblo, reconoce que el esposo, el Señor, Dios, Jesucristo, se vuelca totalmente a ella y la ama de manera íntima, personal. Hay una frase en el Salmo, que es el Magnificat de la Santísima Virgen María, que la voy a leer, que muestra ese amor esponsorial o esponsal, ya ni sé cómo se dice. No aprendí inglés y se me está olvidando el castellano. Esponsorial, diría yo, esponsorial, es decir, de esposo. El amor esponsorial, ¿no? ¿Vive? Ya, creo yo que sí. Bueno,
El amor esponsorial de Dios hacia el pueblo. Lo dice la Santísima Virgen María de una frase bien bonita, porque puso los ojos en la humildad de su esclava. Es decir, Dios pone sus ojos en el pueblo. Dios pone sus ojos en cada uno de nosotros. La mirada de Dios, que no es una mirada de fisgón, no es una mirada acusadora como ahora se me ocurre, viene a mi mente el filósofo literato francés Jean-Paul Sartre, que decía que Dios nos mira, porque él habla también de la mirada de Dios, pero termina diciendo, y un paréntesis, no quiero hablar de filosofía ahora, pero me vino a la cabeza, no puedo dejar de pensar en él. La mirada de Dios para Sartre termina llevándolo al ateísmo, porque dice ese Dios es un Dios que mira como un juez y acusa. Y entonces es la mirada del acusador, y dice él, no quiero esa mirada, y entonces lo lleva al ateísmo. Para nosotros esa mirada de Dios es una mirada no acusadora, sino una mirada amorosa, de misericordia, que levanta. La de Sartre, y como él la ve, es una mirada que acusa y aplasta, una mirada que objetiviza al hombre y lo hace menos. La mirada de la que habla la Santísima Virgen María es una mirada que enaltece. Ella dice, porque puso los ojos en la humildad de su esclava. Es decir, la Santísima Virgen María siente que ella es nada, siente su pequeñez. Por eso tengo que hablar de Sartre, porque es interesante. Siente que es nada y la mirada de Dios la enaltece, la levanta. Sartre, por el otro lado, siente que es Dios al mirarlo que lo hace nada y niega su mirada, no la quiere. Son dos posturas distintas que ven en Dios una mirada también distinta. ¿He sido claro? Bellísimo. La Virgen María se siente nada y la mirada de Dios ¡pum!, la levanta, la hace más. Ella es nada, es Dios que con su actuar y con su mirada la hace algo. Es la mirada graciosa de Dios que hace a la Santísima Virgen María llena de gracia. Bellísimo, diría yo. Pobre Sartre, no entendió la mirada de Dios. Y repito, termina siendo un ateo, porque confunde esa mirada de Dios como una objetivización de Dios, del ser, como el Dios que objetiviza al ser humano. La de la Santísima Virgen María es una mirada que Dios enaltece al ser humano y lo humaniza, lo hace más hombre, mejor. Y luego sigue, y por eso la Santísima Virgen María se llena de júbilo, porque sintió esa gran mirada de Dios, que de lo nada o de la nada hizo grandes cosas, y ella lo reconoce en sí misma. Y luego dice, desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Es decir, en el momento en que Dios mira a la Santísima Virgen María y a cada uno de nosotros, esa mirada no objetiviza, sino que da vida. Es decir, la mirada transforma, es una mirada transformadora. Es bellísimo porque entonces la Santísima Virgen María reconoce que el Dios, al poner su mirada en ella, que es nada, transforma. Es una mirada transformadora, de amor y de transformación. Y Sartre piensa todo lo contrario. No es una mirada amorosa y es una mirada que no transforma, es una mirada que mata. Que mata. Y por eso él no la quiere. Y llega a decir también, y cierro lo de Sartre, porque es que no puedo dejar de hablar de Sartre. Llega a decir entonces que también la mirada del otro termina siendo el infierno. Otro en minúscula y también en grandúscula. El otro me mira y ese es el infierno para mí, porque es una mirada juzgadora, acusadora. No puedo
dejar de hacer el paralelo con la Santísima Virgen María, que también habla de una mirada, el Evangelio que también habla de una mirada, pero es una mirada totalmente distinta, totalmente que lleva a otra cosa. Y entonces, hacia el final del versículo, de la lectura, de la primera lectura de hoy, viene algo bellísimo. Voy a leerlo, es decir, el versículo 11. Así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar lo sembrado en él, es decir, de la tierra sale algo nuevo, de la tierra sale vida. Así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Era lo que le estaba diciendo, que el Señor al mirar produce vida. Si la naturaleza produce vida, ¿cuánta más vida no producirá el creador de la naturaleza? Por decirlo así. Cuando ese creador de la naturaleza mira amorosa y misericordiosamente lo creado, eso creado se transforma por acción del creador, se transforma, recibe vida y eso creado también da vida. Entonces esa mirada es una mirada transformadora, es una mirada totalmente rejuvenecedora, si se quiere también. Y por eso, quien lo descubre y lo experimenta, pues no tiene más que decir: me alegro en el Señor que me ha mirado de esa manera y ha producido aquello en mí. Y digo aquello para dejarlo vago, es decir, porque cada uno tendrá que mirarlo. ¿Qué es aquello? ¿Qué es lo producido por ese creador en cada uno de nosotros? Cuando el Señor mira y viene, las cosas se transforman, las cosas se hacen nuevas. Eso es Adviento. Bueno, pidámosle al Señor que su mirada amorosa, misericordiosa, se haga evidente en nosotros. Y sobre todo que la podamos reconocer cada día, y sobre todo en este tiempo de Adviento, para poder llenarnos de alegría en ese Señor que transforma nuestra vida. Pongámonos de pie y profesemos juntos nuestra